Saludamos a la doctora Moira Racing, titular de Juzgado de Familia número 11 aquí de nuestra ciudad, de la segunda circunscripción. ¿Cómo le va, doctora? ¿Cómo está? ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Aldo? ¿Cómo andás? Muy bien. Bueno, usted ha dictado un fallo que, de acuerdo a los análisis y a los antecedentes que uno tiene, de alguna manera está desafiando el modelo tradicional de adopción que rige hace mucho tiempo en nuestro país, por lo menos en la mayoría de los juzgados con competencia en el caso. Ha dado en adopción a una pareja de sordos de Neuquén, un niño de 6 años con discapacidad psicomotriz. Y esto, cuando uno lee o analiza la trascendencia que tiene, lo que puede significar como un antecedente judicial, lo primero, ahora vamos a hablar del fallo en sí, de cómo se llega a esto, pero hay cuestiones como, por ejemplo, de qué manera la sociedad en general estigmatiza no solo el tema de la adopción o no lo considera o no le da la relevancia que tendría, sino fundamentalmente lo que tiene que ver con la condición de la pareja que va a adoptar. La condición en todos temas, como pareja en general y por tener discapacidad en particular. Usted con este fallo ha hecho frente y ha, de alguna manera, desacreditado, echado por tierra esta posición que lamentablemente todavía existe en nuestra sociedad, doctora. Bueno, es como importante lo que me estás diciendo. Mirá, primero le voy a destacar algo. Primero, no es un trabajo individual, digamos, no es algo que hice yo, sino que es un trabajo colectivo, es un trabajo de un grupo de gente que estuvimos trabajando en esto, y además también es un trabajo que llega debido a que estas personas son quienes se presentaron en el tribunal a informar que se sentían en condiciones de adoptar, de ahijar, de criar a este nene. Entonces, digamos, como para que quede claro, digamos, las cosas cuando tenemos este tipo de sentencias, cuando tenemos este tipo de, sí, de resoluciones judiciales, tienen todo un proceso atrás, donde hay todo un camino de mucha gente, o de un grupo de gente al menos, que trabaja en estos temas, y que son casos que llegan, digamos. No vamos a buscar los casos desde tribunales hacia la calle, sino que son los casos que desde la calle nos traen a los tribunales. En este caso, quienes nos trajeron el caso fueron las propias personas que fueron quienes, digamos, dieron el primer avance, el primer paso, como para que pudiéramos llegar a el dictado de esta sentencia. Por eso también muchas veces desde los tribunales, cuando se habla de jurisprudencia importante, de fallos trascendentes, lo que se dice es digamos, la importancia que tiene el trabajo de esos abogados o esas abogadas que hicieron las presentaciones en los tribunales y que pidieron determinados tipos de cosas que dieron pie a que con posterioridad se trabajen los expedientes y se dicten las sentencias. Esto lo aclaro porque muchas veces se ven los trabajos que hacemos los jueces y las juezas como un trabajo individual, y no es un trabajo individual, es un trabajo colectivo, digamos. Esto también tiene que ver con un quiebre de la forma de pensar cómo es el trabajo de la justicia, ¿no? Digamos, que hay que terminar con esta idea de los individualismos, porque es una idea que, que no beneficia la imagen que tiene la justicia en la sociedad, y es una de las cosas que me parece que la justicia pide, los cambios en la sociedad. Así que por eso también aprovecho y lo aclaro. Eh, el expediente, digamos, este tema sí rompe digamos, rompe, porque es el primer caso que se da con esta cuestión de pensar en que las personas que tienen algún tipo de problema, algún tipo de discapacidad, no están en condiciones de recibir en adopción a un hijo o a una hija. Y una de las preguntas que nos hacemos, que nos hacíamos cuando estábamos trabajando el tema, y que yo también dejo asentada expresamente
en la sentencia es por qué esto es inédito en definitiva. ¿Por qué estamos hablando hoy, en el 2021, con ya muchos años de avanzada del trabajo de los derechos humanos, con muchos años de avanzada en los trabajos, en los derechos de las personas con discapacidad? ¿Por qué tanto tiempo pasó y nunca tuvimos antecedentes de esta naturaleza? No solamente con personas, en este caso personas sordas, sino personas con algún otro tipo de problemas, y lo que queda en evidencia, más allá de que no hice un trabajo de investigación, pero conozco el campo de trabajo, es que no hay personas que tienen este tipo de condiciones inscriptas en los registros de adoptantes, ni siquiera inscriptas en los registros de adoptantes, lo cual implica que hay algún tipo de barrera que el Estado tiene que ponerse a examinar cuáles son esas barreras, que hace que esas personas, por alguna razón, o no se animen a acercarse, a inscribirse, o que en algún momento algunas de ellas se acercaron a inscribirse y alguien directamente les dijo que no. Entonces, ahí hay un tema que preocupa y es un tema que tienen que trabajar los registros. Y eso es lo que yo digo expresamente en la sentencia, y se los digo a los registros de adoptantes en la sentencia, como para que reflexionen a partir de este hecho que es inédito y que no debería ser inédito, debería ser normal. De la misma manera que hoy en día dos personas del mismo sexo que están adoptando, ya date cuenta que es un dato que figura también dentro de los hechos de este expediente, pero eso no es lo relevante de este expediente, y sin embargo eso hubiera sido muy relevante si esta sentencia hubiera sido dictada en el año 2012, por ejemplo, Sí, ¿no? pero tiene sus cuestiones, doctora. Ujú. Uno poniéndose del lado de la sociedad en general, además de también destacar de las barreras que todavía existen para la adopción en general y para estos casos en particular, porque el Estado no ha ni legislado ni llevado adelante hasta campañas de concientización sobre lo que debería hacerse con estas cuestiones. Pero usted ha enfrentado dos cosas, y uno no estigmatiza porque tiene su posición al respecto. Aparte, como comunicador no debe hacerlo. Pero usted no solo le ha dado una adopción a una pareja con discapacidades, un chico, un niño con discapacidades, sino una pareja formada por dos hombres. ¿Sí? O sea, usted ha enfrentado muchas cuestiones acá. Ha contado muchas cuestiones que están. Por allí, disculpe que retire la palabra estigmatizar, pero está estigmatizado por la sociedad porque dice, ¿cómo? Y también por el propio Poder Judicial, no quiero generalizar, pero con gran parte del Poder Judicial, que todavía no ha tomado conciencia de la época y de la etapa que estamos viviendo y de las conquistas sociales que se han logrado. O sea, es por demás importante el fallo en todos los aspectos, incluso en porque se dan prácticamente casi todas las condiciones que parte de la sociedad pasa, parte del Poder Judicial rechaza y sobre la que el Estado no ha legislado convenientemente y como corresponde. Mira, el Estado más que legislar lo que tiene que tener es políticas públicas sobre este tema, porque las legislaciones están y tenemos las legislaciones, digamos, marco, que son la Convención sobre los Derechos del Niño, Niña y Adolescente, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Entonces, digamos, y hay otras leyes que trabajan este tipo de temas, así que, digamos, no falta el marco normativo. Lo que faltan son las políticas públicas que dentro de esas políticas públicas están las capacitaciones serias con las personas que trabajan este tipo de temáticas en los distintos organismos del Estado. ¿Por qué Moira, digo serias? Sí, disculpame, Moira, ahora me lo seguís sí, hablando yo. Fíjate porque tenés algún problemita con el micrófono. Yo esto lo edito después, lo saco, ¿eh? dale. A ver, A ver ahí, háblame ahí un me poquito. escuchás mejor. Sí, ahí Hola, sí, perfecto. Bueno, ahí seguime con está. ese análisis. Bueno, está. Lo que, con el tema de las políticas públicas, me parece a mí que es lo que falta más que una legislación, porque las legislaciones, tenemos las legislaciones macro, que son las convenciones: la Convención sobre los Derechos del Niño, Niña y Adolescente, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, en términos generales, obviamente que hay otras, que ya de por sí nos dan un marco normativo que nos permite
trabajar estos temas sin tener legislaciones específicas, no se necesitan más especificaciones. Y lo que falta son como políticas públicas, y dentro de esas políticas públicas está el tema de las capacitaciones a las personas, a los operadores y operadoras que trabajan en estos temas en los distintos organismos del Estado. Entonces, eso es un tema que hay que trabajarlo de manera seria, porque si esa persona que te está recibiendo los papeles es la persona que te va a poner mala cara cuando vos le decís, somos dos personas del mismo sexo las que venimos a querer adoptar, entonces no te sirve de nada tener una legislación que dice las personas del mismo sexo pueden adoptar, cuando quien es expulsivo en el sistema es esa persona que lo único que hace quizás es recibir papeles. Entonces, esa persona es la que tiene que tener capacitación como para poder realmente que las normas sean aplicativas en los casos, ¿no? Nos olvidamos muchas veces de eso, nos acordamos de lo más importante y nos olvidamos que los pequeños actos son los que determinan en verdad que las leyes se aplican, no se aplican, los derechos se respetan o no se respetan. Entonces, entonces, lo que tenemos que pensar es en esas importancias de las capacitaciones, que las capacitaciones se realicen, que las capacitaciones, hablo en general en temas de derechos humanos, que se tome conciencia de la importancia que tiene aplicar lo que se aprende en las capacitaciones, porque muchas veces la gente se capacita y después no se controla si lo que se aprende en las capacitaciones se pone en marcha o no se pone en marcha. Esto es lo que se está observando desde varios sectores del Estado cuando se habla de la implementación de políticas públicas. Y en estos casos, digamos, todavía en los casos de adopción, tenemos varios tabúes. No es solamente el tema de la discapacidad, esto, que la gente quizás va con su carpeta, por decirlo de alguna manera, con los papeles que le exigen como para inscribirse, y la gente los mira mal y ya le hacen algún tipo de comentario, por más que sea sutil, diciendo, pero no se crea, ustedes no le van a dar nunca a un chico en adopción con esta condición que tiene. Usted va a tener que esperar un montón de tiempo para recibir, digamos, esos comentarios que a veces la gente los hace sin darse cuenta, y son comentarios expulsivos y son comentarios en contra de lo que la propia legislación indica, ¿no? Porque quien va a decidir después si esa persona va a recibir o no va a recibir un chico en adopción, va a ser el juez, la jueza, analizando el caso concreto, ¿no? Ujú. Entonces, ese comentario que a la gente, en definitiva, dice, bueno, la próxima tiene que venir y traerme más papeles. La gente no va a llevar esos segundos papeles que le tienen que llevar. Y Claro. estamos hablando, reitero, de personas con discapacidad, estamos hablando de personas del mismo sexo, estamos hablando de personas que ya tienen otros hijos, otras hijas, ya sea adoptivos o biológicos, porque conozco comentarios de mucha gente en distintos registros, que cuando ya tienen hijos o biológicos o adoptivos, en los registros también hay una suerte de, y a usted nunca le van a dar, porque ya le dieron uno. Entonces, no sueñe que le van a dar un segundo. Y sin embargo, eso no es así. Sin embargo, sigue estando la idea, y ahí es una cuestión que falta difusión, digamos, políticas claras de difusión sobre el tema de adopción, de que es mentira que la adopción, las personas que se pueden inscribir en los registros son personas que no pudieron tener hijos biológicos. Esto es una concepción que viene de antes. Hoy si hay personas que tienen hijos biológicos, ya sea una de las dos personas de la pareja o las dos personas de la pareja en conjunto y tienen ganas de adoptar, pueden inscribirse y pueden recibir chicos y chicas en adopción. Es, digamos, esto es otro de los temas que fíjate que con qué, digamos, con qué poquito, digamos, hay gente que queda afuera, que no se anima porque dice, no, tienen prioridad los otros. Es mentira esto. No solamente no tienen prioridad, sino que no es requisito el hecho de no poder tener hijos biológicos para recibir un hijo en adopción. Entonces, otro de los temas que también tenemos, digamos, esta cuestión expulsiva, es a las personas que no tienen ciertos recursos económicos. Se sigue pensando que las personas para adoptar tienen que tener cierto nivel socioeconómico, y esto también es mentira. Entonces, personas que están en ciertos niveles socioeconómicos más bajos, que digamos, la idea de la gente es que te dice, no, no, pero
y lo he escuchado en estos días hablando de este tema, que digamos me han llegado como varios comentarios distintos, que los comentarios de la gente siguen siendo, y no sé por qué no le dieron un chico en adopción, si es una persona que tiene casa, que tiene auto, que tiene un buen ingreso, Sí, y, y ¿cómo seguimos pensando que la sociedad, que esas personas que son quienes se tienen que acercar a los registros de adoptantes, piensan que primero tienen que cubrir ese requisito, que es un requisito que no está en la ley, que quedó en la idiosincrasia social en algún momento, porque tampoco era una cuestión que estaba en la ley, sino que había una cuestión de idiosincrasia social, que tenía que ver con que la adopción tiene un estigma de clase, donde las personas de clase alta son quienes adoptan a las personas, a esos chicos que por cuestiones económicas no pueden ser criados en las clases más pobres. Entonces, que esto es algo que la Convención sobre los Derechos del Niño lo prohíbe expresamente, pensar la adopción desde este lugar. Entonces, es mucho todavía lo que hay que trabajar a nivel social con el tema de adopción. Y al no tener trabajado a nivel social, al no tener comunicaciones claras por el tema de adopción por parte del Estado, lo que ocurre es que hay mucha gente que realmente podría ser una excelente familia adoptiva, que no se anima a presentarse ni a los registros, ni a las convocatorias públicas, y las consecuencias de esa no presentación de esa gente que seguramente tendría muchas condiciones es que seguimos teniendo un montón de chicos y chicas en instituciones, sin poder vivir en familias, que están viendo vulnerados sus derechos. Uno de los principales derechos que establece la Convención sobre los Derechos del Niño es el derecho a vivir en familia. Así que es muchísimo lo que hay que trabajar, pero quizás con cosas simples como tiene que ser una comunicación clara a la sociedad. Y vos como comunicador lo entendés perfectamente bien a esto que estoy diciendo. sí, sin ninguna duda. Moira, yendo al caso específico, haciendo un poquitito como para que la gente, el oyente sepa de qué estamos hablando, de qué caso estamos hablando. Hubo un trabajo para hallar posibles adoptantes para este niño, vos me corregirás, hace como 2 años aproximadamente. Entre las personas hay un registro, como vos decías, registro único de aspirantes a guarda con fines adoptivos en Río Negro. Una búsqueda que dio resultado negativo, decidieron hacer una convocatoria pública a través de los medios de comunicación, comenzaron a notarse en forma directa muchas personas, algunas no cumplían los requisitos que marca la ley, pero igual el juzgado de familia número 11 los escuchó, y dentro de esto estaba la pareja conformada por Jorge y Claudio, con una amiga que le hacía de intérprete, porque son sordos, se presentó en tribunales. Hubo un proceso, vos lo destacaste, no fue la jueza solamente, fue todo un equipo lo que trabajó, y psicólogos, trabajadores sociales, psicopedagogos, la defensora oficial también estuvo allí, la nombramos, Ana María Streidenberger, y finalmente vos como jueza te decidís o te inclinás por dar en adopción a estos 2 hombres. ¿Qué es lo que te llevó, más allá de todo lo que hemos estado analizando, a considerar esa posibilidad y después a efectivizarla? Mira, primero voy a aclarar esto. Digamos, voy a dar algunos nombres porque estamos en una radio acá local, así que hay gente que es conocida en nuestra comunidad, y además es una radio de la facultad, y hay personas, yo soy docente de la facultad, de la materia Civil 5 en la carrera de Derecho, y además en posgrado en la carrera de Trabajo Social Forense, y dentro del grupo que me acompaña también hay un docente, está el licenciado Carlos Conte, que también es docente de la universidad, que es el asistente social del equipo interdisciplinario del juzgado. También el equipo está integrado por la psicopedagoga Fabiola Santarelli y por la psicóloga Gabriela Polsinetti. Esas son las primeras 3 personas que se ocuparon de tomar contacto con las personas que se inscribieron y tuvieron las primeras entrevistas. Digamos, el primer trabajo
es un trabajo que hicieron directamente ellos tres, con mi acompañamiento, pero no presencial. Digamos, ¿cómo trabajamos cuando trabajamos este tipo de casos? Lo trabajamos formando, yo lo explico en la sentencia ahí también, formando un equipo interdisciplinario, que ese equipo interdisciplinario lo conformamos entre estos 4 profesionales, ¿no? De estas 3 disciplinas que les comentaba, y yo me sumo también al trabajo de manera interdisciplinaria y transversal. Esa es mi forma de trabajar, tiene que ver con mi formación, al lado de la doctora Cecilia Grossman, que es la especialista en derecho de familia, la jurista que más trabajó el tema de la interdisciplina en el derecho de familia. Digamos, cada uno hace su aporte dentro de ese grupo. Digamos, mi aporte tenía que ver con, desde lo jurídico, cuáles eran los requisitos que teníamos que considerar en aquella familia que estábamos buscando. Digamos, dentro de la situación que se nos planteaba, cuáles eran los recaudos jurídicos que íbamos a tener que resguardar y respetar. Cada uno hacía su aporte desde su formación disciplinaria y en base a eso, con la elección, digamos, o la selección que fueron haciendo de las personas que se iban inscribiendo y lo que iban teniendo en las entrevistas, no con todas tuvieron entrevistas con algunas, fueron buscando esos datos que necesitaban de ese perfil que habíamos diagramado. Por eso yo hablo de un trabajo interdisciplinario, transversal, donde yo como abogada también integro ese grupo de trabajo. No estamos juntos o juntas en todas las intervenciones, obviamente, porque no amerita tenerlo. Hay veces que también es una cuestión invasiva que haya tanta gente escuchando, así que eso se va diagramando. Entonces, ese primer análisis es un análisis que lo hizo el equipo sin mi presencia física, sí en constante comunicación, pero sin mi presencia física, y de ese análisis las conclusiones fue, de esto que estamos buscando, me dijeron, me llamaron un día y me dijeron, mira, de esto que estamos buscando, la familia que cumple los mejores requisitos consideramos que es esta familia. De las familias que tenemos vimos esto en una, vimos esto en lo otro, qué sé yo, en algunas automáticamente la familia cuando se iba avanzando en el análisis y se les iba comentando la situación, la familia misma decía, y no, la verdad no estamos en condiciones, así que no es que solamente el juzgado daba esta situación de elección, sino que la propia gente también va como posicionándose si se ven condiciones o no de continuar con el proceso de adopción. Así que dentro de las poquitas familias que teníamos, me dijeron, mira, esta vemos tal cosa, de los requisitos que buscamos, cumple esto, esta no, esta sí, digamos, y esta entendemos que es la que mejor cumple. Entonces, a partir de esa decisión, donde me cuentan detalles, donde me informan detalles, donde terminamos de trabajar en grupo y de manera, reitero, de manera transversal, terminamos de trabajar el tema, es que tomamos la decisión de seguir avanzando con el proceso judicial. Lo primero que se hace en eso es ahí sí formalizar una audiencia formal dentro del juzgado, en donde ahí sí intervengo yo en la audiencia, interviene en esa audiencia también la defensora de menores, que es Elizabeth Quesada, la defensora de menores que interviene, la doctora Streidenberger, que recién la nombraste, empieza a intervenir con posterioridad, porque es la abogada de estas 2 personas, así que interviene con posterioridad. Entonces, en esa primera audiencia que interviene la defensora de menores, que tomamos contacto ahí sí personal con estas 2 personas, ahí terminamos como de cerrar las ideas que veníamos trabajando con anterioridad en estos grupos de trabajo que te estaba comentando. Así que de ahí fue que surgió el tema de buscamos tal perfil y esta familia es la familia que nos está demostrando que tiene lo más cercano a ese perfil que estábamos buscando. Entonces, esa fue la decisión que tomamos, reitero en plural, tomamos esa decisión. La defensora de menores, que se acopla también en esa instancia de esa audiencia que te comenté, también evaluó que estaba buena esta decisión que se había tomado y ella también dio su dictamen positivo para eso. Bien, o sea que consideraron que esta pareja tenía los mecanismos aceitados como para, porque volvemos a lo mismo,
hay barreras sociales que se deben eliminar, porque no solo estar en condiciones de criar un niño, sino también de enfrentar todo lo demás. ¿Mm? O sea, eso lo evaluaron y vieron que realmente, estoy leyendo en este caso, no solo empatizaron con el niño, comprendieron, cómo entendieron, de acuerdo al análisis que hicieron, cómo vivir a pleno una situación como esta, pero dispuestos a enfrentar las barreras y los estigmas sociales que existen. ¿Mm? Exactamente. Y una de las cosas que no lo digo en la sentencia, pero también es importante y que tiene que ver con la evaluación que se hizo, es el pensar lo que implican las tareas de cuidado. Las tareas de cuidado, esto, digamos, este nene es una persona que va a necesitar cuidados de por vida, y esta situación de posicionarse una persona en enfrentar lo que implican las tareas de cuidado es un tema a tenerlo en cuenta, porque se necesita una organización familiar que permita esto, que permita sostenerlo en el tiempo además. No es solamente una cuestión de que mi hijo o hija cumple, no sé, 12 y ya puede ir a la escuela solo, entonces ya esa tarea de cuidado es una tarea que, digamos, ya me voy desentendiendo, que puedo, digamos, ya llega a determinada edad y se independizan, entonces yo ya quedo liberada de las tareas de cuidado a medida que mis hijos e hijas se van independizando. En cambio, cuando se está hablando de la crianza de una persona con discapacidad, esas tareas de cuidado continúan durante la vida adulta. Entonces, hay que proyectarse la vida pensando en que eso va a continuar. Y no todas las personas están en condiciones de hacerlo. No está ni mal ni bien, simplemente algunas tienen más predisposición como para poder hacerlo y otras no. Algunas la vida las enfrenta y no les queda otra que obligarse a hacer eso, ¿no? Quedan en esa condición, obviamente sin haberlo proyectado ni programado. Pero en este caso, que estamos buscando como ciertos perfiles de personas que sí lo saben de antemano y se tienen que proyectar, eso es una de las cosas importantes que tuvimos en cuenta. Digamos, que entendían lo que implica cuidar a una persona con discapacidad y que entendían que sí iban a poder organizarse, y es lo que nos están demostrando, digamos, lo que nos demostraron durante todo este tiempo que estuvieron conviviendo. Por eso es que llegamos al dictado de la sentencia de adopción. Muy bien, doctora. Lo que le voy a pedir es una reflexión final para esta nota, sobre todo por allí dirigida a lo que venía usted hablando y desarrollando, a aquellas parejas que tienen deseos de adoptar, pero que no se animan a atravesar o enfrentar estas cuestiones de las que estamos hablando, ¿no? La falta de concientización, los prejuicios y las barreras sociales, y por allí también la falta de apoyo de un sector del Poder Judicial que, como usted decía, más allá de legislar, porque leyes existen, debería llevar adelante campañas promoviendo la adopción e informando realmente cómo es el proceso. Porque hay gente que por allí no llega al juzgado o no llega a las instancias previas por lo que escucha, por lo que dicen, por los temores. Su mensaje final. Bueno, el mensaje final creo que tiene que ver con eso, en darnos cuenta como sociedad y darnos cuenta también desde los distintos organismos del Estado en la importancia que tiene el bajar en la realidad todo lo que tiene que ver con los derechos humanos, con lo que tenemos escuchado, visto, dicho de los derechos humanos, a la realidad de la gente y a la realidad de la sociedad. Porque si no vamos a aplicar los derechos humanos y solamente los vamos a dejar en una, digamos, como en una calidad así dogmática, nunca vamos a poder avanzar y este tipo de casos van a seguir siendo casos inéditos, pese a que pasa el tiempo y no, digamos, sí, digamos, seguimos como creciendo en lo dogmático y en lo doctrinario y no lo bajamos a la práctica real. Entonces, la importancia de que tomemos conciencia, de que tomemos conciencia que
el pequeño aporte que hacemos cada uno como ciudadano o como ciudadana dentro de esta sociedad es un aporte significativo. Es un aporte significativo que puede ser beneficioso o es un aporte significativo que puede ser perjudicial. Entonces, tomar mucha conciencia de qué es lo que decimos en esas pequeñas acciones que realizamos. Y que en nuestras acciones lo que tenemos que pensar es en que tenemos que tener acciones para incluir y no para excluir. Porque a veces decimos cosas que no sabemos cómo la otra persona las toma y las entiende. Entonces, tenemos que decir cosas para que se tomen de manera positiva y que se generen, digamos, acciones y conductas positivas en la gente y que se sigan reproduciendo. No sé si queda claro el mensaje final. Está muy bien. Doctora Repstein, le agradecemos muchísimo su amabilidad con Antena Libre. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por el interés y por el espacio. Hasta luego. Luego.